Buen día, jóvenes. Buenos Buenos días, días, ingeniero. ingeniero. Ya no, ¿se me ve también? Buen día, ingeniero. ¿Se me ve? Buenas tardes, ingeniero. Sí, ingeniero. Ah, perdón, buenas Se tardes. ve. ¿no? Buenas tardes, ingeniero. Ok, listo, ¿dónde nos quedado? En función por tramos, ingeniero. Ah, ok, ¿hemos hecho algo de funciones por tramos? No, Solo el título, ¿no? sí. Ok, funciones por tramos. Las funciones por tramos son funciones que tienen una regla de correspondencia múltiple, ¿de acuerdo? Es decir, están definidas en distintos intervalos del eje X, ¿ya? Eso es. Hasta el momento, nosotros las funciones que habíamos visto son de esta forma. Y igual a f de x. Entonces, estas funciones tienen una regla de correspondencia única, solo esta, ¿no? Las funciones por tramos ya se definen de manera múltiple. Lo voy a anotar así. Esto pues haremos. ¿Sí? Esas son las funciones por tramos. Es decir, en vez de tener una sola regla de correspondencia, tienen múltiples reglas de correspondencia a la vez. Y esto se va a definir siempre así. Esa va a ser su regla de correspondencia, donde esto corresponde al rango y esto va a corresponder al dominio, ¿ya? Eso es el dominio. Entonces, fíjese, para que sea una función por tramos, un punto en común, perdón, un punto común de esa regla de correspondencia nunca puede ser al mismo tiempo cerrada o al mismo tiempo abierta, ¿no? Por ejemplo, en A sub 2, uno tiene que ser abierto, el otro tiene que ser cerrado. O no importa, cualquiera de los dos, ¿no? El primero cerrado, el segundo abierto, o el primero abierto, el segundo cerrado. Pero no pueden ser los dos al mismo tiempo cerrados o los dos al mismo tiempo abiertos. ¿Por qué? Lo vamos a ver eso mejor con la gráfica, ¿ya? Aquí plantaremos la gráfica de la función. Digamos que ahí están los puntos. Y ahí podemos graficar las funciones. Entonces, estas vendrían a ser F1, F2, F3, etcétera, ¿no? Hasta Fn. Entonces, si se fijan en los intervalos, dice desde A1 hasta A2, A1 es cerrado. Entonces, A1 va a ser cerrado así para mí. A2 es cerrado para F2. A3 es cerrado para F3. Y a Fn-1, aquí me he equivocado. Aquí era A, ¿no? A N-1 también es cerrado. Siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si esto corresponde, si esta regla de correspondencia es de una función, entonces esa función o su gráfica tiene que verificar la condición de la recta vertical, ¿no es cierto? Si verifica la condición de la recta vertical,
entonces la gráfica corresponde a una función. Si no la verifica, no corresponde. ¿Qué decía el criterio de la recta vertical? Si sobre cualquier punto de la gráfica se traza una recta paralela al eje y esta corta en un solo punto a la gráfica corresponde a una función. Si corta en más de un punto, la gráfica no corresponde a una función. ¿No es cierto? Entonces, si trazamos una recta vertical en cualquier punto, digamos en ese punto, digamos que es recta, ahí, si se fijan, la corta solo en un punto, entonces es función. Pero si los dos fueran cerrados, ya lo cortaría en 2 puntos, entonces ya no sería función, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, por esa condición, que aquí en la regla de correspondencia, en cualquier punto en común, uno tiene que ser abierto y el otro tiene que ser cerrado. No pueden ser los dos abiertos, ¿por qué? Porque no verifica el criterio de la recta vertical. Y tampoco pueden ser los dos abiertos, ¿no? Porque ¿cómo se llama? En una función por tramos, solo se aceptan saltos en Y, no se aceptan saltos en X. Supóngase que X es T, por ejemplo, tiempo, ¿no? Entonces, si hay dos huecos en un punto común, que digamos es A3, entonces eso tendría que decir que hay un salto en el tiempo, ¿no? ¿Ese salto en el tiempo existe? No, todavía no. Entonces, como no conocemos todavía el salto en el tiempo, agujero de gusano se llama, ¿no? No conocemos exactamente, físicamente no lo conocemos, solo lo han teorizado. Entonces no puede haber saltos en X. Solo puede haber saltos en Y. Esos saltos se llaman discontinuidades. Entonces, la gráfica de una función por tramo solo tiene discontinuidades de salto. ¿De acuerdo? No tiene saltos en X, solo tiene saltos en Y. Y además, en los puntos en común, donde cada dos funciones se cruzan, esos no pueden ser los dos al mismo tiempo cerrados o los dos al mismo tiempo abiertos. Siempre tiene que ser uno abierto, uno cerrado o uno cerrado, uno abierto. ¿Para qué? Para que verifique el criterio de la recta vertical, para que sea función. ¿Listo? Entonces podemos, si quieren, ahí anotar ejemplos de funciones, ¿no? Funciones por tramos. Un ejemplo de función por tramos también se puede escribir así, ¿no? Es 0 para x que pertenece desde -1 hasta 3. Es 2x menos 1 para x que pertenece desde 3 hasta el infinito, podemos poner. Y es -1 para x que pertenece desde -5 hasta -1 abierto. ¿Está bien? Esos son ejemplos de funciones. Es decir, la función, esto no es como si estuviera teniendo 3 funciones a la vez, no. Es una sola función que nos está dando su regla de correspondencia por partes. Nos está dando la regla de correspondencia en 3 partes en este caso. ¿De acuerdo? Eso es, no se trata de 3 funciones diferentes. Es una sola función que nos da su regla de correspondencia o su gráfica o su dominio en 3 partes, separadas en partes, nada más. ¿De acuerdo? Y esas funciones por tramos nos sirven para definir lo que se llaman las funciones especiales. Aquí definiremos funciones especiales. ¿Ya? Las funciones especiales son de uso general más arriba en las materias que siguen. Y para definir una función especial, vamos a hacer siempre 4 cosas, ¿no? Primero vamos a hacer su definición matemática, segundo su gráfica y luego dónde existe, es decir, su dominio y su rango. La primera función especial se llama valor absoluto. Valor absoluto. Ya para esa función, su definición matemática es la siguiente. El absoluto de X se representa por 2 barritas. Eso quiere decir valor absoluto de X. El absoluto de X es igual a X cuando X es mayor o igual que 0 y es 0 cuando X es menor que 0.
Esa es su definición matemática. Su gráfica es la siguiente. Dice, cuando x es mayor o igual que 0, entonces y es igual a x. Es decir, es una recta, ¿no? Eso es. Y igual a x. Y cuando x es menor que 0, si quieren le puedo poner aquí un puntito para decir el cerrado, ¿no? Y cuando x es menor que 0, ay, perdón, aquí me he equivocado, ¿no? Esto está mal, me estoy confundiendo con otra función. Es x cuando x es mayor o igual que 0 y es menos x cuando x es menor que 0. Ay, caramba. Menos x cuando x es menor que 0. Así era, me he equivocado yo. Ya, entonces dice, si x es menos que 0, y es igual a menos x. ¿Cómo es la gráfica de y igual a menos x? Es así este lado, ¿no? Así va a ser. Esto es y igual a menos x. Y todo lo que está en rojo hace la gráfica del absoluto de x. Ahí tenemos una propiedad gráfica, ¿no? Esta recta y igual a x se puede extender así hasta aquí. Y eso sería todo y igual a x. Y lo que hace el valor absoluto, todo lo que está punteado en azul, lo está llevando hacia arriba, o sea, lo está volteando, ¿no? Esa es la propiedad gráfica. Todo el valor absoluto, o sea, la vuelve positiva a cualquier parte de la gráfica que está por debajo del eje X. Eso es. Esa es la propiedad del valor absoluto. Y de esa gráfica podemos sacar el dominio del valor absoluto y también podemos sacar el rango, ¿no? El rango del valor absoluto. ¿Cuál será el dominio del valor absoluto? ¿Qué dicen? El dominio es, de forma más fácil, es la proyección de la curva sobre el eje, ¿no? En este caso, la curva está en rojo y el eje X es el donde tenemos que proyectar. Si se proyecta, X pertenece a todos los reales. Ese es su dominio, ¿no? ¿Y cuál será su rango? Es la proyección de la curva sobre el eje Y. Entonces, ¿dónde pone sombra la curva sobre el eje Y? Simplemente desde Y que pertenece desde 0 cerrado hasta infinito, ¿no? Estas 4 cosas hay que conocer siempre. Definición matemática, gráfica de la función, dominio y rango. ¿Ya? Veremos otra función especial. La otra función se llama función signo. La función signo tiene definición matemática de la siguiente forma. Se representa por signo de X. Y ese signo dice, es 1 cuando X es mayor que 0, es 0 cuando X es igual a 0 y es menos 1 cuando X es igual a 0. Esa es su definición matemática. ¿Cuál va a ser su gráfica? Su gráfica dice 1, dice 0 y dice menos 1, ¿no? Cuando X es mayor que 0, Y vale 1, dice, ¿no? Si X es mayor que 0, Y vale 1 y abierto, porque es solo mayor. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora dice cuando X es igual a 0, Y es igual a 0. Entonces ese es solo un puntito porque es solo una igualdad, ¿no? Sería así. Y dice cuando X es... Ay, perdón, aquí hay otro error que estoy cometiendo. Menor que 0 es... Menor, ¿ya? Perdón. Cuando X es menor que 0, Y vale menos 1, dice, ¿no? Entonces, aquí hay otro puntito así y esa es su gráfica.
Eso va a ser el signo, así va a ser su gráfica. ¿Listo? Entonces, de esa gráfica y de esa definición, necesitamos el dominio y necesitamos el rango. El dominio es X que pertenece a dónde. Y el rango del signo es Y que pertenece a dónde. ¿Cuál será el dominio? ¿Qué es el dominio? Es la proyección o la sombra que genera la curva sobre el eje X, ¿no? En este caso, si digamos estamos desde aquí, no podemos ver el eje X porque todo esto está provocando sombra, ¿no? Lo está tapando. Y si nos paramos aquí, de la misma forma, ¿no? Entonces el dominio es X que pertenece a todos los reales. ¿Y cuál será el rango? ¿Qué dicen? ¿Mm? -1, 0 y 1. Eso es, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Para el rango, ¿qué es el rango? Es la proyección de la gráfica sobre el eje Y. Entonces, si se paran aquí, digamos, y ustedes tienen una linterna, el del celular, y alumbran, la luz pasa por aquí normal, ¿no? No afecta en nada al eje Y. Solo si se mueven hasta este lugar, aquí sí, solo afecta en un puntito. Entonces, el rango de la función es Y, no que pertenece, sino igual nomás, ¿no? Igual al punto -1, al punto 0 y al punto 1. Ese es el rango. Entonces, de esas tres funciones, de las dos funciones que hay que recordar, la definición matemática, la gráfica, el dominio y el rango, siempre ya. Y la última función especial que vamos a usar nosotros se llama parte entera. Otros le llaman máximo entero. Otros le llaman escalera del diablo. Nosotros le vamos a llamar parte entera. Para la parte entera, la definición matemática. Dice así. Y es igual a parte entera se representa por un corchete doble, ¿ya? Parte entera de X igual a K. Sí y solo sí. K menores iguales que X menores que K más 1. Donde K pertenece a los enteros. Así va a ser. Esa es la definición. Todo esto es para el rango y este es para el dominio. Entonces, para no hacer muy morosa la gráfica de la parte entera, para su gráfica hay que escogerse un dominio alrededor del origen, ¿ya? Cualquier dominio, ustedes escogen. Yo siempre trabajo en menos, así le pondremos, en X que pertenece desde -3 hasta 3, alrededor del 0, ¿no? Alrededor del origen. Y entonces, una vez que me he escogido el dominio, tengo que generar la función por tramos, ¿no? Porque todas estas funciones especiales son por tramos. Fíjense, aquí está su definición, ¿sí? Esto es una función por tramos, esto es una función por tramos. Entonces tengo que hacer lo mismo para la parte entera. Para eso, formemos el tramo. Y es igual parte entera de X y eso va a ser igual. Aquí va a venir K, que es este, y aquí va a venir K menores iguales que X menores que K más 1. Y aquí vamos a decir si K es igual. Y aquí anotamos todos los enteros que estén en ese dominio que he puesto, en este. Todos los enteros. Los enteros son -3, -2, -1, 0, 1, hasta 2 sabemos. Y lo que hay que hacer es reemplazar nada más. Si K vale -3, reemplazamos aquí y reemplazamos aquí.
Si K vale menos 3, aquí es menos 3, menores iguales que X, menores que menos 3 más 1, menos 2, ¿no? Lo mismo hacemos con el otro. Si K vale menos 2, reemplazando, aquí va a ser menos 2, menores iguales que X, menos 2 más 1, menos 1, ¿no? Listo. Si K vale menos 1, reemplazamos menos 1, menores iguales que X, menores menos 1 más 1 hace 0. Y así podemos seguir. Para acá 0, 0, menores iguales que X, 0 más 1 es 1. Si K vale 1, aquí va es 1. Aquí va a ser 1 también, menores iguales X y menores 1 más 1 vale 2, ¿no? Y si K vale 2, acomodando en su lugar, aquí el K2, aquí 2, menores iguales que X, menores que K más 1, es 2 más 1, es 3. Y listo. Eso es lo que quería, ¿no? Quería graficar, o quiero graficar desde menos 3 hasta 3. Es decir, desde menos 3 hasta 3. Ustedes pueden escoger cualquier otro lugar o si quieren más grande. Con eso para nosotros está bien. Entonces, ¿cuál sería la gráfica? Aquí plantearemos la gráfica y ya se puso. Aquí va a ser X, Y igual a la parte entera de X. Nos ha escogido 1, 2 y 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí va a venir menos 1, menos 2, menos 3. Y podemos unir 1, 2, 3, ¿no? Así va a ser. Ok, vamos entonces a ver. Dice, si X está entre menos 3 y menos 2, llévale menos 3. Así es, ¿no? Si X está entre menos 3 cerrado y menos 2 abierto, llévale menos 3. Vamos. Entre X entre menos 3 y menos 2. En menos 3 cerrado y menos 2 abierto. Si X está entre menos 3 y menos 2, llévale menos 3. Entonces eso va a ser una rayita. Cerrado en menos 3, dice el X, y abierto en menos 2. El otro pedazo. Si X está entre menos 2 cerrado y menos 1 abierto, llévale menos 2. Ok, entre menos 2 cerrado y menos 1 abierto está la X. Sí, y Y vale menos 2. Entonces, menos 2 en Y es una rayita. Menos 2 cerrado, dice, y menos 1 abierto. Y así puedo seguir. Si X está entre menos 1 y 0, Y vale menos 1. Menos 1 y 0, Y vale menos 1. Cerrado en menos 1, abierto en 0. Cerrado en menos 1, abierto en 0. Si X está entre 0 y 1, entre 0 cerrado y 1 abierto, Y vale 0. Eso es una rayita. Cerrado en 0, abierto en 1. Y así puedo seguir. Si X está entre 1 y 2, Y vale 1. Entre 1 y 2, Y vale 1. Cerrado siempre en el lado izquierdo. Si X está entre 2 y 3, perdón, entre 0 y 1 vale 0, entre 1 y 2 vale 1, entre 2 y 3, Y vale 2. Entre 2 y 3, Y vale 2. Cerrado en la izquierda, abierto en la derecha. ¿Está bien? Y esa es la gráfica. Yo me he escogido para hacer desde menos 3 hasta 3. Y aquí puede seguir, o sea, la gráfica sigue aquí, ¿no? Aquí puedo seguir poniendo escalones.
Y aquí yo también puedo seguir. Entonces el comportamiento es el mismo. Por eso hay que escogerse un intervalo alrededor del cero. ¿De acuerdo? Por eso le llaman escalera del diablo. Así es. Esa es su gráfica. Y de esa gráfica necesitamos conocer cuál es su dominio y cuál es su rango. Dominio de la parte entera de X es X que pertenece a dónde, y Todos el los reales. rango de la parte entera de X. Exactamente. El dominio es todos los reales, ¿no? ¿Y el rango? ¿Cuál será? Todos los enteros. Todos los enteros. Exactamente. Así es. ¿Listo? Con esas tres funciones especiales nos vamos a trabajar. El valor absoluto, el signo y la parte entera. Y de lo que hemos visto aquí, ¿qué hace el signo? ¿Qué le hace el signo a un número cualquiera? Con otro color haremos eso. Empezaremos por el primero. ¿Qué le hace el valor absoluto a un número? Aquí. Absoluto de -3, por ejemplo. Absoluto de 3. ¿Qué le hace el valor absoluto a un número? Cambia el signo. Vuelve positivo. Lo vuelve positivo. Vuelve positivo. Eso es, ¿ya? Si es negativo, lo vuelve positivo. Y si es positivo, el valor absoluto no actúa en nada. Solo si es negativo, lo vuelve positivo. Aquí les he dicho, ¿no? Todo lo que está por debajo del eje X lo lleva hacia arriba. Eso es. ¿Qué es lo que hace la función signo? ¿Dónde está el signo? Está más arriba. Ahí está. ¿Qué es lo que hace la función signo? La función signo de -3, digamos, y la función signo de 3. ¿Qué hace la función signo? A todo número negativo siempre le asigna el valor de -1. Y a todo número positivo le asigna el valor de 1. ¿Ya? Aquí está el 3, por ejemplo. Y en ese lugar, llévale 1. Aquí está el -3. Y en ese lugar, llévale -1 siempre, ¿ya? Entonces, a todo número negativo le asigna el -1 y a todo número positivo le asigna el 1. Así es. ¿Qué hace la parte entera en un número? Aquí, por ejemplo. Parte entera de 3,999. O parte entera de -2,999. ¿Qué hace la parte entera de cualquier número? Parte entera de -5. No, estamos no nos graficado ese lugar. -1 le pondremos. ¿Cuánto es la parte entera de -1? -1. -2. No. Aquí está, ¿no? En este lugarcito, aquí está el -1 y su parte entera vale el cerrado, siempre, no el abierto. Entonces la parte entera de -1 es -1. ¿Cuál es la parte entera de 3,99? Le cambiaremos porque no nos ha hecho la gráfica hasta ahí. 2 que sea. 2,99. 2. Aquí está el 2,99, ¿no? En este lugar está el 2,99. Cuando está en ese lugar, ¿cuánto vale la gráfica? Aquí está el cerrado siempre. ¿Vale? 2. Y si es 2 menos 2,99, ¿cuánto vale la gráfica? -2. -2. Conclusión. La parte entera de un número, siempre, la parte entera de cualquier número siempre le asigna el valor del entero que está más próximo a la izquierda. ¿Está bien? La parte entera de cualquier número siempre le asigna a ese número el valor del entero que está más próximo a la izquierda. No importa que esté muy en el extremo derecho. La parte entera no va a ser 3, va a ser el entero que está más cerca a la izquierda. En este caso de 2,99 sería el entero que está más cerca es 2, ¿no?
Así es. Esas son tres funciones que vamos a usar ahora. Entonces, con estas tres funciones vamos a hacer lo mismo que nos echó con las funciones normales. ¿Qué nos echó? Primero nos calculó el dominio, luego nos calculó el rango y después se nos graficado. ¿Listo? Y eso lo veremos con ejemplos. Para hacer cualquier operación, sí hay que recordar esas dos cosas, por favor, ¿ya? La definición matemática y la gráfica de la función. Hay que tener idea de la gráfica. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a trabajar. Vamos a otra hoja para empezar. A ver, buscaremos uno para hacer. Vamos a hacer, no vamos a hacer muy largas porque no vamos a poner muchas funciones, porque poniendo muchas funciones se vuelve muy largo y vamos a tardar más tiempo. ¿De acuerdo? Una cortita nos vamos a hacer. Por ejemplo, la raíz de 6 menos absoluto de x menos absoluto de x más 2 sobre el absoluto de x menos 2. Por, le voy a poner, bueno, no le pondremos por, quiero explicar esto. 1 sobre, está bien, 1 sobre la parte entera de x más 2 sobre 3 más 1. Así es. Ya quiero encontrar el dominio de la función. El dominio. Así es. Como hemos trabajado más antes, nada más. ¿Ya? Entonces esta función siempre se puede escribir así, ¿no? F1 por F2. Esto es F1. Esto es F1 y esto es F2. ¿Y cuál va a ser el dominio de la función? El dominio de f de x va a ser igual al dominio de F1 intersección el dominio de F2. Así es. Y entonces, primero, perdón, ¿cómo era esto? A x menos 2, aquí era el valor absoluto, eso me he equivocado. Listo, entonces empezaremos. Para F1. F1 es la raíz de 6 menos absoluto de x menos absoluto de x más 2 sobre absoluto de x menos 2. ¿Cuál es su condición? ¿Qué condición tiene que cumplir esa función F1? Yo siempre me estoy olvidando esto. ¿Cuál es la condición? Y que x menos 2 sea diferente de 0. A ver, no, primero está afectada por la raíz. Por lo tanto, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no ve? Eso es. Primero, 6 menos absoluto de x menos absoluto de x más 2 sobre x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y además, y, ¿no? Y quiere decir intersección para nosotros. Lo que dijo la señorita. También esta es una división. Entonces, si es una división de funciones, el denominador tiene que ser distinto de 0. Listo. Y eso hay que resolver. Aquí me he olvidado el absoluto. Así es. Ahora aquí, para resolver el derecho, primero resolveremos, que es más fácil. ¿Cómo es el absoluto de x menos 2? Vamos a la definición nomás. A la definición. Absoluto de x menos 2 es igual a x menos 2 con x menos 2 mayores iguales que 0. La definición que he anotado, ¿no? Al principio era la definición general. Así era. Y entonces en vez de x, nosotros estamos usando x menos 2. Es 2 menos x cuando x es menores que 0. Así sería su definición. Ah, entonces el valor absoluto toma dos valores, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Entonces, este absoluto de x menos 2 distinto de 0 va a ser por un lado x menos 2 distinto de 0 y por el otro lado va a ser 2 menos x distinto de 0. Y de ahí tenemos los valores. X es distinto de 2 y x es
distinto de menos 2. Ya está. Listo. Ahora vamos a resolver la desigualdad. Vamos a hacer un método general para resolver desigualdades con cualquier cantidad de valores absolutos mayores que 1. ¿Ya? Mayores iguales que 2, 3, 4, etc. ¿Listo? Entonces, para resolver esas desigualdades, primero se iguala cada factor primo, cada valor absoluto a 0 y se despeja la variable. Absoluto de x es igual a 0. O en otras palabras, se iguala el argumento de cada valor absoluto a 0 y se despeja la variable. Eso sería x igual a 0 del primero, x más 2 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. De ahí sale x igual a 2, x vale menos 2 y x es 0. Paso 2. Se colocan todos esos factores primos en la recta real y se definen los intervalos. Aquí abajito lo voy a hacer para hacer más grande, ¿ya? Aquí está. Aquí está el menos 2, aquí está el 2 y aquí está, perdón, aquí está el 0 y aquí está el 2. Entonces, esto se va a dividir en intervalos. Así va a ser. Desde menos infinito hasta menos 12. ¿Qué parte es este intervalo? Todo esto es el intervalo desde menos infinito hasta menos 2. Abierto. ¿Qué parte es este intervalo? Aquí hay que tomar una cosa en cuenta, ¿ya? ¿Cuál van a tomar cerrado y cuál van a tomar abierto? ¿Ya? Acudiendo a la definición, de nuevo al valor absoluto, el mayor, el positivo es mayor o igual, ¿ya? Entonces, para eso, el mayor de los dos siempre voy a tomar cerrado yo. Cualquiera de los dos pueden tomar, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar este número que es el extremo más grande, desde menos infinito hasta menos 2, cerrado, ¿ya? Así voy a tomar. Este intervalo, desde menos 2 hasta 0, va a ser desde menos 2 hasta 0. Y el 0 cerrado. Es la regla que yo me estoy poniendo. Si quieren pueden hacer al revés. Pero siempre hay que recordar, ¿no? Uno cerrado, el otro abierto. ¿Ya? Este otro intervalo, ¿de dónde a dónde es? Desde 0 hasta 2. Y este otro intervalo, ¿de dónde a dónde es? Desde 2 hasta el infinito. Así va a ser. ¿Listo? Entonces, ahora, en cada uno de esos intervalos hay que ver cómo se comporta el valor absoluto. Ese es el paso 3. Aquí voy a copiar los valores absolutos. Aquí está el absoluto de x, el absoluto de x menos 2 y el absoluto de x más 2. Igual. Para este otro lugar, aquí está el absoluto de x, el absoluto de x menos 2 y el absoluto de x más 2. Todos igual. Aquí está el absoluto de x, absoluto de x menos 2, absoluto de x más 2. Aquí sería absoluto de x menos 2, absoluto de x más 2. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer es, de ese intervalo, que está entre menos infinito y menos 2, hay que escogerse cualquier valor. Cualquier valor. Digamos el menos 5 aquí. Y se reemplaza en el valor absoluto. Si lo que está dentro del absoluto es negativo, desaparecen las barritas y se le ponen menos. ¿No ve? Si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, simplemente desaparecen las barritas por la definición, ¿no? Por lo que nos ha notado. Entonces reemplacen. Absoluto de menos 5. Eso quiere decir, como lo que está dentro del valor absoluto es negativo, esto se va a volver menos x nomás. ¿De acuerdo? Reemplacen nuestro. Menos 5 menos 2, menos 7. Como lo que está dentro del valor absoluto es negativo, desaparecen las barricas, pero aparece el menos. Así va a ser. El otro, menos 5 más 2, menos 3. Como lo que está dentro del valor absoluto es menos 3, desaparecen las barritas, pero queda el negativo, más 2. Lo mismo repetimos en este otro. Nos escogeremos un valor entre menos 2 y 0.
El x igual a menos 1 es el más facilito ahí. Y reemplazamos. Absoluto de menos 1 está dentro del valor absoluto, entonces desaparece las barritas y aparece el menos. Menos 1 menos 2 es menos 3. Como es negativo lo que está dentro del valor absoluto, desaparecen las barritas, pero aparece el menos. En el otro, menos 1 más 2 es 1, 1 positivo. Como lo que está dentro del valor absoluto es positivo, simplemente desaparecen las barritas. Así va a ser. El otro intervalo, entre 0 y 2, el x igual a 1 nos escogeremos. Entonces reemplazamos en cada uno de los valores absolutos. Absoluto de 1, como lo que está dentro del valor absoluto es positivo, x nomás. 1 menos 2, como lo que está dentro del valor absoluto es menos 1, negativo, desaparecen las barritas, pero aparece el menos. Aquí, 1 más 2, absoluto de 3, positivo, simplemente x menos 2. Y aquí podemos escoger x igual a 5. Y reemplazamos en cada uno de los valores absolutos. Como lo que está dentro del valor absoluto va a ser siempre positivo, 5, 5 menos 2, 5 más 2, siempre es positivo. Eso da un número positivo, por lo tanto, desaparecen las barritas. Listo. Y lo que hay que hacer es reemplazar en la desigualdad y resolver. Nada más. Entonces, para el intervalo 1, recuerden, reemplazaremos. Ahí está la desigualdad original. Aquí está. Entonces, en vez de cada valor absoluto, reemplazan su equivalente. Va a ser el primero. Primero vamos a resolver para el primero, segundo, tercer y cuarto intervalo y después reemplazamos, ¿ya? 6 menos, y en vez de ese valor absoluto, reemplazamos su equivalente menos x, menos, en vez de ese valor absoluto, reemplazamos menos x menos 2, sobre x menos 2, en vez de ese valor absoluto, reemplazamos, perdón, aquí era más, ¿no? Sí, más, en vez de ese valor absoluto, menos x menos 2. Y eso es mayor o igual que 0. Y hay que resolver eso. Resolveremos. 6 menos x va a ser 6 más x más 2. Sobre 2 menos x mayor o igual que 0. Así va a ser, ¿no? X más x hace 2. Y 6 más 2 hace 8. Y ya no vaya bien mi bolígrafo. 2 menos x mayor o igual que 0. Aquí podemos factorizar el 2. X más 4 por 2 menos x. ¿Cómo se resuelve? Si igual a cada factor primo a 0 y se despeja la variable, se coloca en la recta real. Menos 4 y 2. Fíjese que el numerador siempre tiene que ser cerrado. No, el denominador es cerrado porque es mayor o igual. Y el denominador siempre tiene que ser abierto, ¿no? Nos escogemos un valorcito. Si x es 0 y reemplazamos en la última desigualdad, que sería esta. 0 más 4, positivo. Por 2 sigue siendo positivo. 0, 2 menos 0, positivo también, ¿no? Más entre más da más, y eso es mayor o igual que 0, verdadero. Donde estaba el 0 es verdadero, el de su lado es falso, y el de su lado es falso. Listo. Esta es la desigualdad 1. Anotemos aquí. D1 es x que pertenece a ¿dónde? Desde menos 4 hasta 2, ¿no? La solución son los verdaderos, dice el método. Y repetimos el procedimiento para el otro. El otro con otro color. El otro es 6 menos, dice, ahí está, absoluto de x menos absoluto de x más 2 sobre absoluto de x menos 2. En vez del absoluto de x, reemplazamos menos x. Menos, en vez del absoluto de x más 2, simplemente x más 2, ¿no? ¿Está bien? Así es. Aquí estamos, ¿no? En este lugar estamos. En vez del absoluto de x más 2, reemplazamos x más 2. Y en vez del absoluto de x menos 2 que está en el denominador, reemplazamos su equivalente que es menos x menos 2.
mayor o igual que 0 y volvemos a resolver. Aquí va a ser 6 más x menos x menos 2 sobre 2 menos x. Haciendo operaciones, este con este se cancela, 4 sobre 2 menos x. Aquí x es igual a 2, recta real, 2 nomás, y como está en el denominador, eso me he olvidado, ¿no? Como está en el denominador, simplemente abierto. Por aquí está el 0, y decimos, si x es 0, 4 es siempre positivo, 2 menos 0 es positivo, esto sería más, entre más es más, mayor o igual que 0, verdadero, ¿no? Verdadero y falso. Esa es la desigualdad 2. X que pertenece a dónde? Desde menos infinito hasta 2 abierto. Y repetimos el mismo procedimiento, pero para el intervalo de 0 a 2, donde sus equivalentes ya son estos. Reemplazamos con otro color. Dice 6 menos absoluto de x menos absoluto de x más 2. 6 menos absoluto de x en ese intervalo de 0 a 2. Su equivalente es simplemente x. X menos absoluto de x2. ¿Cómo era su equivalente? Aquí me he equivocado, ¿no? Este era más, no más. Nos hemos escogido 1, 1 más 2 es 3, como lo que está dentro del valor absoluto es positivo, si desaparecen las barritas, simplemente x más 2. X más 2. Sobre el absoluto de x menos 2. El absoluto de x menos 2. X menos 2 para nosotros es menos x menos 2. Menos x menos 2. Menos x menos 2 mayor o igual que 0. Y eso hay que resolver. Resolvamos. 6 menos x menos 2 sobre 2 menos x. Esto va a ser 6 menos 2 es 4 menos x menos 2x. 4 menos 2x sobre 2 menos x. Mayor o igual que 0. Aquí podemos factorizar 2 y me queda 2 menos x sobre 2 menos x mayor o igual que 0. ¿Se puede tachar esto? Queda 2 mayores o iguales que 0. Y esa sería la desigualdad 3. Solución de esta desigualdad. ¿Qué dicen? Todos los reales. Todos los X reales. pertenece a todos los reales. Eso es. ¿Esa sería la solución? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero. Ingeniero, Dos, ¿no? el denominador es para el intervalo que hicimos entre 0 y 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Veremos? Tendría que Dos, ser el denominador creo que está mal copiado. ¿Dónde? Ahí Al está. reemplazar los absolutos. Es el Menos x menos 2 es el denominador. Menos eh, x menos 2. Está bien. mm, Menos x menos 2. Y el numerador, el x es positivo y el x más sí, 2 sí, es positivo. está Está bien. Sí, está bien. Sí, Ya. sí. ¿Esa es la solución? Tendríamos que excluir al 2. Esto no es la solución, joven. ¿Ya? Para tachar en cualquier desigualdad, lo primero que hay que poner siempre es los distintos, ¿ya? Para hacer este tache, x tiene que ser distinto de 2. Con eso recién se puede tachar, ¿ya? El denominador siempre hay que poner distinto. Y con eso
cuando he puesto x distinto de 2, se lo tacho y me queda 2 mayores o iguales que 0. Y por lo tanto, la desigualdad 3 es x que pertenece a los reales menos ese valor que he tachado, el 2. ¿Listo? Y por último, resolvemos la desigualdad 4. Fíjense, equivalentes nomás. Para reemplazar el equivalente, el valor absoluto de x es x. El equivalente de x, absoluto de x menos 2 es x menos 2. Y el equivalente de x más 2 es simplemente x más 2. Todos positivos, entonces reemplazamos. 6 menos x menos x más 2. Va a ser 6 menos x menos x más 2 sobre x menos 2, mayor o igual que 0. ¿Listo? Hacemos operaciones. 6 menos x menos 2 sobre x menos 2, mayor o igual que 0. Sería 6 menos 2 hace 4, menos 2x sobre x menos 2, mayor o igual que 0. Aquí puedo factorizar menos 2 si quieren. Y va a quedar x menos 2 sobre x menos 2 mayor o igual que 0. ¿Listo? Para tachar esto, ¿qué tengo que hacer? Primero la condición, ¿no? Su denominador distinto de 0, x distinto de 2. Con eso, con toda confianza. Menos 2 mayores o iguales que 0. ¿Falso o verdadero? Falso. Solución. Solución, ¿cuál sería? El vacío, ingeniero. Vacío. Vacío. Solución, conjunto vacío. Y entonces ya no tomo en cuenta el x distinto de 2, ¿no? Porque es vacío, intersección, cualquier cosa es siempre vacío. Listo. Entonces copiaremos. Por esta vez ya vamos a copiar, volveremos a la recta. Era entre menos 2 y 2, ¿era? ¿Cuánto era? ¿Dónde está nuestra recta? Menos 2, 0 y 2. Eso era, ¿no? Menos 2, 0 y 2. Menos 2, 0 y 2. ¿Cuál intervalo era? Desde menos infinito hasta menos 2 cerrado. ¿Cuál intervalo era? Desde menos 2 hasta 0 cerrado. Esto era desde 0 hasta 2 cerrado. Y era desde 2 hasta el infinito, que siempre es abierto. Y ahora comparemos. La desigualdad 1 era para el primer intervalo. ¿Dónde está la desigualdad? Ahí está. Desde menos 4 hasta 2. Desde menos 4 hasta 2. Para el segundo intervalo. Está. Menos infinito hasta 2 abierto. De menos infinito hasta 2 abierto, ¿no? O menos 2 era. Hasta 2 abierto. Ahí está la desigualdad 3. Todos los reales menos el 2. Y el otro era vacío. Así era. Eso no es resuelto. Ahora entonces, estas desigualdades que no hemos resuelto siempre hay que intersectar con la condición que está ahí. Es decir, con esto. Ay, ¿qué estoy haciendo? Hay que intersectar con la condición que está aquí. Borraremos esto. Hay que intersectar con la condición. ¿Cuál es la condición? Esta es la condición, lo que nos puesto. Desde menos infinito hasta 2, de menos 2 hasta 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Es decir, resolvemos cada desigualdad y eso lo intersectamos con el intervalo. ¿Cuánto da la primera intersección? Desde menos infinito hasta menos 2, intersección desde menos 4 hasta 2. Cerrado. ¿Cuánto da? Desde menos 4 cerrado hasta menos 2 cerrado. Esto es desde menos 4 cerrado hasta menos 2 cerrado. Eso está fácil, ¿no? No hay problema. Si no, hay que hacer una rectita y hay que graficar. El segundo intervalo, ¿de dónde a dónde? Desde menos 2 hasta 0, intersección desde menos infinito hasta 2. Desde menos 2 hasta 0. abierto hasta 0. Desde menos 2 abierto hasta 0. 0 0 cerrado. cerrado. Listo. Otro, ¿de dónde a dónde? De 0 hasta 2 cerrado
intersección todos los reales menos el 2. Desde 0 abierto hasta 2 abierto. Eso es, desde 0 abierto hasta 2 abierto. De 2 a infinito, intersección vacío. 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 Eso. Y esa es la solución total. Y aquí la solución total es unión, ¿ya? Unión. Unión. Vacío, unión, cualquier cosa. Cualquier cosa. Vacío, unión, intervalo, da siempre intervalo. Por lo tanto, ahí concluimos, el dominio de F1 es X que pertenece a ¿qué? Desde menos 4 hasta menos 2, unión desde menos 2 hasta 0, unión desde 0, ay, perdón, al otro lado, ¿no? Desde 0 hasta 2. ¿En qué? En el primer intervalo es menos 2 cerrado. Cierto, menos 2 cerrado, ¿no? El de arriba estoy mirando. Menos 2 cerrado. Esto, ¿no? Esta es la solución. Vacío, unión, intervalo, es intervalo. Desde menos 4 hasta menos 2, desde menos 2 hasta 0 y de 0 hasta 2. Eso es. Está bien, este método funciona para desigualdades con más de 2 valores absolutos. 2 valores absolutos, 3 valores, 4, 5. Este es el procedimiento que hay que hacer. Ahora otro es el jugar al 2 a la n, ¿no? El otro procedimiento es hacer 8 condiciones. 2 a la n se llama. Entonces, ¿cuántos valores absolutos hay aquí? Donde n es el número de valores absolutos. En este caso hay 3 valores absolutos. Sería 2 a la 8, 2 a la 3, que sería 8. Entonces habría que poner 8 condiciones para todo, para resolver. ¿Sí? Es muy largo este camino. Entonces es mejor trabajar en cada intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso está resuelto el dominio de F1. Me copiaré para pasar a la otra hoja. Va a ser desde menos 4 hasta menos 2. Cerrado. Disculpe, ingeniero. Desde menos 2. Diga. Diga. Una duda, cuando tenemos, cuando tenemos el intervalo de abierto 0 hasta 2 cerrado y en el resultado le ponemos el 2 abierto, esa parte no entendí muy bien porque no que siempre mandaba el no cerrado. No te escucho bien. No te escucho bien. De nuevo, pregúntame. Que cuando tenemos el intervalo de 0 abierto hasta 2 cerrado y en el resultado pusimos de Ya. de 2 hasta 2 abierto y esa parte 0 no entendí abierto muy hasta 2 bien porque, abierto. Sí. sí, ¿por qué le pusimos abierto? Porque no que siempre mandaba el cerrado. Este dices, ¿no ve? Sí, ingeniero. En la intersección siempre manda el abierto, no el cerrado. El abierto manda. ¿Ya? Entonces, si no ubicamos, acá sí lo haremos. ¿Ya? Hay que intersectar esos dos. Recta real. Desde 0 hasta 2 es el primero. Cerrado en 2. Y el otro dice todos los reales menos el 2. Todos los reales menos el 2. ¿Listo? Y entonces, ¿dónde se intersectan? Desde 0 abierto hasta 2 abierto. En la intersección siempre manda el abierto. ¿Listo? Por eso es. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ok. Sí. Veremos la otra función. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Ahí está. Eso también me copiaré. La segunda F2 será 1 sobre parte entera de X más 2 sobre 3 más 1. Nada más. Ya, vamos a la otra hojita.
Ya, ahora queremos encontrar el dominio de F2. Entonces, para F2. F2 era 1 sobre la parte entera de X más 2 sobre 3 más 1. Así va a ser. Entonces, lo mismo. ¿Cuál es la condición para esta función, para hallar su dominio? Como es una división de funciones, entonces nosotros no conocemos la división entre cero. Entonces, hay que poner siempre el denominador distinto de cero, ¿no? Listo. Ahora aquí se puede simplificar, ¿no? Simplificaremos un poquito. X tercios más 2 tercios más 1, ¿sí se puede escribir? ¿Sí? Y esto va a ser 1 sobre, perdón, parte entera, X tercios más 5 tercios, ¿no? Distinto de cero. Listo. Ahora aquí podemos aplicar alguna propiedad. Si se necesita, si no también se opera igual. Aquí hay una Inge, propiedad. una ¿ya? consulta, ¿por qué no lo más ha A tomado en más cuenta el menos A, diga. numerador del 1? Porque el 1 no tiene ninguna restricción. Pues, ¿cuándo? Hemos puesto tres Otra casos para voz. sacar dominios, ¿no? Primer caso, dominio, cuando es división. Si es división, el denominador tiene que ser distinto de cero. Segundo caso, cuando hay raíces pares. La raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Tercer caso, cuando hay logaritmos. El logaritmo, su argumento tiene que ser mayor que 0. ¿Estamos bien? Positivo, ingeniero. Ok, entonces la propiedad. Ok, propiedad. Parte entera de X se puede hacer más menos A. ¿Ya? Si quiere. Si no, no hay problema. ¿Ya? Trabajaremos con el otro caso. Esto después lo vamos a usar. No lo vamos a usar ahora. Entonces, siempre hay que recordar la definición. ¿Qué dice la definición? La definición de parte entera. ¿Qué dice su definición? Su definición dice la parte entera de X es igual a K, sí y solo si K es menores iguales que X, menores que K más 1. Eso es la definición. Entonces, por un momento vamos a tomar el contrario. La parte entera de X tercios más 5 tercios va a ser igual a 0, vamos a decir, por un momento nomás. Es, es distinto, aquí está, es distinto. Pero para utilizar la definición estamos tomando el igual, ¿ya? Sí, solo sí, ¿cuándo? Cuando K sea menor o igual que, en vez de X ponemos todo lo que está dentro de la parte entera. X tercios más 5 tercios menores que K más 1. Pero K, ¿cuánto vale? 0. Eso me he olvidado. Va a ser 0. Y aquí va a ser también 0, ¿no? 0 más 1. O sea, estoy usando la definición de parte entera para este ejercicio. Para ese. Entonces, en vez de X, estoy poniendo X más 5 tercios. Y en todas partes, ¿no? En vez de K, estoy poniendo su equivalente. Por comparación nomás. Este lado es K, este lado tiene que ser 0. Por comparación. Entonces, aquí podemos resolver, ¿no? Esto va a ser, podemos hacer operaciones X más 5 sobre 3 menores que 1. Ahora, como si quieren le multiplico por 3 y entonces 3 por 0 es 0 menores iguales X5 sobre 3 por 3, desaparece el 3, se cancela, no. X más 5 menores que 3 por 1 es 3. Sumando puede pasar a los dos lados a restar. 0 menos 5 es menos 5. Menores iguales que X, menores que 3 menos 5 es menos 2. Listo, a esto quería llegar, en este lugar. Voy a volverlo a copiar. La parte entera de X más 5 sobre 3, que es lo mismo, ¿no? Es 0, es igual a 0.
es igual a 0, ¿dónde? En este lugar, ¿no? En menos 5 menores iguales que x menores que menos 2. En ese lugar es 0, esa parte entera. Y la pregunta es, ¿dónde esa parte entera es distinto de 0? ¿Dónde no es 0? Esto es 0 esto es 0 en este lugar. Ahora la pregunta es, mi ejercicio dice eso, ¿no? ¿Dónde no es 0? ¿Dónde no va a ser 0? Y si quieren, se lo grafico. Borraremos esto. Esto es 0 en este lugar. Aquí está, menos 5, menos 2, y esa es la recta real. Así es. En ese lugar, esa parte entera es 0. Y la pregunta es, ¿dónde no es 0? ¿Dónde es distinto de 0? ¿Dónde es distinto? No igual. ¿Dónde va a ser distinto? En infinito hasta menos 5 cerrado y también en menos 2 abierto hasta el infinito. Ya, más o menos. Si es 0 entre menos 5 cerrado y menos 2 abierto, ¿dónde no va a ser 0? No va a ser 0 en el contrario. Todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces va a ser distinto ¿dónde? Si quieren primero gráfico. Menos 5 hasta 2. Era 5 cerrado, aquí va a ser 5 abierto. Era 2 abierto, aquí va a ser 5 cerrado. Estaba achurado de menos 5 hasta 2, ahora va a estar achurado desde menos 2, desde 2 hasta infinito y de menos infinito hasta 5. Es menos 2 Perdón, menos 2, menos 2. Pero más bien está a la derecha. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. Su contrario hay que buscar. Listo. Y con eso está el dominio. El dominio de la función, el dominio de F2 va a ser igual. X que pertenece a los reales. En este caso ya no va a ser menos, sino va a ser intersección desde menos infinito hasta menos 5 abierto, unión desde menos 2 hasta infinito. ¿Dónde se intersectan estos? Los reales, intersección, intervalo, siempre da intervalo, ¿no ve? Reales, intersección, intervalo, da intervalo. Entonces, este pasito no es necesario hacer, simplemente el dominio va a ser X que pertenece a lo que nos he encontrado, nada más. Desde menos infinito hasta menos 5, unión desde menos 2 a infinito. Listo. Así es. Y con eso ya concluimos, ¿no? Ya sabemos, aquí está el dominio total. El dominio de f de x es igual al dominio de f1, intersección el dominio de f2. Así es. El dominio de f1 estaba aquí. Dominio de f1 es x que pertenece, ¿dónde está? Desde menos 4 hasta menos 2 cerrado. Unión desde menos 2 abierto hasta 0. Cerrado. Unión desde 0 abierto hasta 2 abierto. Eso es lo que nos saca. Y luego intersectamos nada más. Recta real. Haremos el primero desde menos 5 abierto a menos infinito. Y desde menos 2 cerrado hasta infinito. Será el dominio de F2. Y ahora haremos el dominio de F1 desde menos 4 hasta menos 2.
cerrado en menos 4 hasta cerrado en menos 2. El otro es desde menos 2 hasta 0. Un ratito, por favor. Desde menos 2 abierto hasta 0. Cerrado también. Y desde 0 abierto hasta 2 abierto. Listo. ¿Dónde se intersectan? Inge, el menos 4 está mal posicionado. Ay, cierto. El menos 4 está mal posicionado. Qué grave, ¿no? El menos 4 es aquí. Cerrado, ¿no? Está bien, desde menos 4 hasta menos 2. Esto lo ponemos para no confundir, ¿no? En realidad tenían que estar en los dos y no hay problema porque uno es abierto, el otro cerrado. Pero si no ubicamos eso, es mejor separarlo, ¿no? Desde menos 4 cerrado y el otro es desde menos 2 abierto hasta 0 cerrado. Y el otro es desde 0 abierto hasta 2 abierto. ¿No? Ahora sí. Esto es unión, ojo. Esto es unión. Entonces, esta unión, aquí está, ¿no? Unión dice. Un abierto y un cerrado siempre hacen un cerrado. Un abierto y un cerrado siempre hacen un cerrado. Es como si fuera una liga seguida. Nada más, ¿no? Eso no hay que confundir. Listo, ¿dónde se intersectan? ¿Qué sería el dominio de la función? Desde menos El 2 dominio de... abierto hasta 2 abierto, Inge. Eso es, va a ser X que pertenece desde menos 2 abierto, porque por el abierto, este de aquí, ¿no? Este es el abierto. Y este último es el abierto, desde menos 2 hasta 2. Y en el 0 ¿Cero? no es abierto, ¿no? El 0 no es abierto. El 0 es unión, por lo tanto es cerrado. Es como si estuvieran poniendo uno sobre otro. Tienen que verificar las reglas de la recta vertical, nada más en ese lugar. Lo que nos has dicho, uno abierto, otro cerrado, no se está intersectando, se está uniendo el azul. ¿Está bien? Entonces simplemente desde menos 2 hasta 2 abierto. Ese sería su dominio. ¿Estamos? Así va a ser. ¿Qué dice? Mucho, Inge. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Inge. Perfecto, entonces, ¿no? Se entiende. El método del valor absoluto, denle una repasada porque vamos a usar mucho. Un par de ejercicios hay que resolver. Y en la parte entera, mañana continuamos haciendo un par de ejercicios. No nos toca la función sigma. Función ¿Listo? sí. ¿De eso quedaremos? Es- Más ejercicios mañana. ¿Hay Está alguna bien, pregunta? Inge. ¿Todo bien? Sí, Inge. Todo claro, Inge, sí, está todo bien. Ok, entonces nos vemos mañana. Ingeniero, perdón que lo corte. Tengo una duda, pero no es con respecto al problema. ¿Cuál es la duda? Es la práctica de los 100 ejercicios. Nosotros tenemos que sacar los ejercicios, Lamentablemente no tenemos ayudante. pero la práctica nos daría en los ejercicios, los 100 ejercicios el ayudante para que hagamos, o nosotros sacamos 100 ejercicios de donde podamos. Nos ha quedado en que el ayudante les iba a dar los 100 ejercicios, pero yo no pensé que iba a tardar tanto. Esta es la tercera semana, ya no ve. Sí. 3 semanas y creo que ni la siguiente va a haber ayudante. Entonces, vayan resolviendo ejercicios ustedes, o sea, consíganse los ejercicios, ¿no? Hasta que tengamos el ayudante y con él ya nos vamos a nivelar. Mientras Inge, tanto, una vayan consultita, resolviendo cualquier ejercicio perdón que por tengan. cortar. No tuviera el contenido de la materia. Es que soy de Transpasis, como Pero soy ya le he nuevo. dado su contenido. El Ah, primer día otra he dado el voz. contenido. El primer día he puesto las reglas de juego. Otra voz, porque soy nuevo, sí. Pero como antiguo, pues soy antiguo, y que ya sé un poco de cálculo, sí. Fíjate los videos. Fíjate el video que Ah, subí a Zoom, ahí está en la primera clase.
Esta Ya, tarde se Inge. los voy a subir los de la segunda semana y los de esta semana se los subo el viernes, ¿ya? ¿Está Ya, bien? positivo, ingeniero. Gracias. Gracias, ¿Alguna ingeniero. otra consulta? Inge, disculpe, en las reglas que nos dio el primer día mencionaba una lectura, control de lectura día domingo, tiene ahí. ¿Nos podría explicar eso? Porque no lo Vamos tenía. a hacer las controlas de lectura. Para el tercer parcial vamos a hacer todo, ¿ya, jóvenes? El tercer parcial vamos a hacer un trabajito en línea por los 10 puntos que vale la práctica. Y también vamos a tomar unos controles de lectura así de teoría. Simplemente son falso o verdadero, no son nada más que hacer, solo para evaluar conceptos. Pero eso en el tercer parcial, que va a ser los días domingos, nos dicho. Pero no nos dicho que lo vamos a hacer desde el primer parcial, solo el tercero. ¿Listo? Listo, Inge, gracias. Cuando ya estemos por hacer, yo les aviso, pues tal día vamos a dar examen de control de lectura, ¿ya? Y Ingeniero, entramos una pregunta al más. formulario y los respondemos. Inge, una consultita más. De la práctica de lo que es MATLAB, ¿hay que hacer 10 ejercicios de cada parcial? O sea, No. Hemos dicho, vamos a ver si hacemos la práctica de MATLAB, dependiendo de los tiempos y de las capacidades que tengamos. ya, está ¿no? bien, Inge, gracias. No he dicho, o sea, vamos a hacer un trabajo en línea. Puede ser MATLAB, puede ser GeoGebra o puede ser otra cosa. Eso he dicho. ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para el tercer parcial. Está bien. No para el primero, no para el segundo. El tercero nos vamos a hacer. Y no vamos a hacer las tres, sino vamos a ver, voy a ver cuál hacemos, cuál es la que con cuál podemos movernos más rápido, ¿no? Y esa es la que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Esa es por los 10 puntos que hay de prácticas. ¿Listo? Está bien, Inge. Gracias. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Ok, entonces nos vemos mañana. Chao. Hasta luego. Muchas Hola, gracias.